Buenos días, queridas y queridos estudiantes del quinto año básico de la Escuela San Alfonso. Espero que estén muy bien. A continuación vamos a ver la videoclase para poder desarrollar esta guía de trabajo que dice quinto año básico, ficha de aprendizaje y de práctica, número 5, números decimales, descomposición, comparación y orden. ¿Ya? Y para eso les voy a pedir que tomen harta atención a lo que les voy a explicar acá en la pizarra. ¿Ya? Entonces, acá leemos el título del contenido que vamos a ver, que son los números decimales. ¿Ya? Recordemos que los números decimales son aquellas cantidades que tienen coma entre sus dígitos. Por ejemplo, cuando nos colocan una nota por rendir una prueba y nos sacamos un 6,5, ¿ya? Una nota o una calificación, como le llamamos, es un número decimal, ¿ya? En donde podemos ver la parte entera, ¿ya? Y la parte decimal, que están separadas por una coma, que también se puede leer 6 enteros, 5 décimos, ¿ya? Y así como también hay muchas otras situaciones en la vida cotidiana que se pueden representar con números decimales. Ahora, para que entendamos un poco más, los números decimales son cantidades que están entre los números naturales y sirven para expresar y comprender situaciones que con los enteros no se pueden. ¿Ya? Nosotros conocemos los números naturales, ¿ya? Que serían el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, etc. ¿Ya? Son infinitos. Y también vamos a incluir al número 0, ¿ya? Y que como conjunto también los podemos llamar enteros, en donde aquí tengo 0 enteros, 1 entero, 2 enteros, 3 enteros, etc. ¿Ya? Sin embargo, si nosotros pensamos entre medio de cada uno de estos números, también nos hallamos con distintas cantidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago un corte acá y pregunto, ¿qué número hay entre el 2 y el 3? ¿Ya? Naturalmente no hay ninguno, ¿cierto? Pero si pensamos en forma decimal, nos vamos a encontrar que entre el 2 y el 3 tenemos el número 2,5, ¿ya? Que significa 2 y medio, o también podemos decir 2 enteros, 5 décimos, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sale el 2,5? Pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros repartimos todo este tramo que hay entre el 2 y el 3 en 10 partes? Entonces yo cuento acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces nos vamos a encontrar con diferentes cantidades, en donde acá tengo 2 enteros, un décimo, ¿ya? 2 enteros, 2 décimos, o simplemente podemos decir 2,2, acá podemos decir 2,3, acá tenemos 2,4, ¿ya? Acá tenemos 2,5, acá tenemos 2,6, 2,7, 2 enteros, 8 décimos, 2 enteros, 9 décimos, y llegamos a los 3 enteros. ¿Ya? Si nos fijamos bien, acá tenemos muchos números decimales que hemos descubierto y que están entre el 2 y el 3. Asimismo ocurre con los números decimales que podríamos hallar entre el 1 y el 2, ¿cierto? En donde tenemos 1,5 décimos. O aquí entre medio también podemos hallar números con más dígitos decimales, por ejemplo, decir 1,23, ¿ya? O etcétera. Aquí también 0,567, ¿ya? Es decir, los números decimales pueden tener un dígito decimal, dos dígitos decimales, tres dígitos decimales, etcétera, ¿ya? Dependiendo de la situación que queramos expresar o la situación que queramos comprender. Para comprender la estructura de los números decimales, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo a continuación, donde dice lo siguiente: partes de un número decimal. Acá nosotros vemos esta expresión matemática que dice 2,538, ¿ya? Pero que formalmente debiésemos leerla como 2 enteros, 538 milésimas, ¿ya? Y para eso tenemos que tener claro lo siguiente: todos los números decimales se escriben siempre con una coma, en donde encontramos a la izquierda la parte entera
parte entera, o también le podemos decir unidades. ¿Ya? Las unidades. Y al lado derecho de la coma encontramos la parte decimal. ¿Ya? Parte decimal, en donde encontramos dígitos que están a la derecha de la coma. Ahora bien, cada uno de estos dígitos recibe un nombre. Bueno, vamos a anotar acá también que esto es importante. La coma. ¿Ya? Esa es la coma decimal. ¿Ya? Acá tenemos la parte entera, ¿cierto? Bueno, a la derecha tenemos tres tipos de dígitos principalmente. ¿Ya? El que está más cercano a la coma le llamamos décimas. Vamos a escribir acá. ¿Ya? Décimas. ¿Ya? Décimas. Con D, con C, con N. ¿Ya? Luego, al dígito que está en segundo lugar, desde la coma hacia la derecha, le llamamos centésimas. Vamos a escribir acá, ¿ya? Centésimas. ¿Ya? Y por último, al dígito que está en tercer lugar, desde la coma hacia la derecha, le llamamos milésimas. ¿Ya? Milésimas. En cambio, a la parte entera le llamamos enteros. Vamos a colocar aquí enteros. ¿Ya? Incluso vamos a agrandar un poquito más el número, añadiéndole un dígito a la izquierda. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el número 12,538, pero que lo podemos leer de la siguiente manera. 12 enteros, 538 milésimas. Ahora, mucha atención. ¿Qué pasaría si en vez de tener 3 dígitos decimales, solamente tiene 2? Debiésemos leerlo de la siguiente manera. 12 enteros, 53 centésimas. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasaría si solamente tuviera un solo dígito decimal? Vamos a decir 12 enteros, 5 décimas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos ceros? ¿Ya? Supongamos que tenemos esto. Aquí tenemos el número 12,07, pero que en realidad debemos leerlo así. 12 enteros, 7 centésimas. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasaría si tuviéramos más ceros a la izquierda? Diríamos 12 enteros, 6 milésimas. Aunque comúnmente las personas lo leen como 12,006, lo correcto es decir 12,6 milésimas. ¿Ya? Así bien si tuviéramos más dígitos entre medio, como por ejemplo, anotar esto que dice acá. ¿Ya? Tenemos 12 enteros, 78 milésimas. Es muy importante saber leer números decimales, porque si sabemos leer números decimales y escribir números decimales, después aprendemos fácilmente a compararlos, a ordenarlos y a descomponerlos. ¿Ya? ¿Cómo leer números decimales? Practiquemos un poco lo que estábamos aprendiendo recién. ¿Ya? Bueno, tenemos acá estos números que serían 3,7, 84,29, 9,514. Pero ya aprendimos que cada uno de los dígitos tiene una manera especial de leerse. Entonces aquí vamos a decir 3 enteros, 7 décimos. Recordemos que siempre el primer dígito se lee décimos. ¿Ya? Después acá en el otro ejemplo tenemos 84 enteros, 29 centésimos. Recordemos que cuando son 2 dígitos, en la parte decimal se lee centésimos o centésimas. ¿Ya? Y por último, en este ejemplo tenemos 9 enteros, 514 milésimos. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando son 3 dígitos a la derecha de la coma, debemos leerlo con la palabra milésimas o milésimos. ¿Ya? En cambio, todo lo que está a la izquierda de la coma se lee como enteros. ¿Ya? Cuando en los números decimales hay ceros, los ceros no se deben leer. ¿Ya? Por ejemplo, acá
tenemos 0 enteros, 0 enteros, 0 enteros, pero simplemente los pasamos de largo. ¿Ya? Entonces acá, si queremos leer este número decimal, vamos a decir simplemente 9 décimas. Si queremos leer este otro número decimal, vamos a decir simplemente 85 centésimas. ¿Ya? Si queremos leer este número decimal, vamos a decir simplemente 2 milésimas o milésimos. ¿Ya? Recordemos que cuando la parte entera es 0 no se lee, y cuando hay dígitos decimales 0 tampoco se deben leer. ¿Ya? Recordemos siempre, acá tenemos las décimas, luego acá en la otra columna tenemos las centésimas, ¿ya? Y por último en esta columna tenemos los milésimos o milésimas, ¿ya? Y acá tenemos la parte entera, ¿ya? Enteros, la coma, décimos o décimas, centésimas o centésimos, milésimos o milésimas, ¿ya? Entonces ahora les voy a explicar cómo poder desarrollar esta parte de la guía de trabajo, ¿ya? En donde dice lo siguiente: observa cada número decimal, completa la tabla según los valores de cada dígito, luego escribe la descomposición aditiva sobre la línea, ¿ya? Y para eso vamos a resolver como ejemplo el primer ejercicio que aparece ahí, ¿ya? Entonces, para hacerlo tenemos este esquema que tenemos acá, ¿ya? En donde esta U mayúscula significa unidades o enteros, va a representar la parte entera, ¿ya? La parte entera. Y luego tenemos esta D minúscula que significa décimas, esta C minúscula que significa centésimas y esta M minúscula que significa milésimas, ¿ya? Entonces tenemos acá décimas, centésimas, milésimas, que son la parte decimal de nuestro número decimal, ¿ya? Entonces, si tenemos el número 0,33, ya sabemos que se lee 33 milésimos, ¿ya? Entonces, yo voy a escribir acá el número hasta ese lugar, 0,3, 0, una coma aquí, coma 3, y el número hasta ese lugar sería 0,03, ¿ya? ¿Por qué? Porque este número está compuesto por 3 décimas y está compuesto por 3 centésimas. Entonces, al traspasar este número acá, vamos a decir que 0,33 está compuesto por 0,3 más 0,03. Esa sería la descomposición del número decimal 0,33, que se lee 33 centésimos. ¿Ya? Espero que se haya entendido esta explicación, que es algo bien simple de desarrollar en la guía de trabajo. Vamos a ver ahora el ejemplo B, en donde dice 1,804, ¿ya? Que en realidad se lee un entero, 804 milésimas, ¿ya? Entonces, el dígito 1 lo anotamos en las unidades, ¿ya? Luego tenemos este dígito 8 que corresponde a las décimas, entonces lo escribo acá, ¿ya? Pero como esto es de la parte decimal, obligatoriamente tenemos que anotar la coma y un 0 en la parte entera, ¿ya? Es decir, ese 8 en realidad lo que vale es 0,8. Luego tenemos este 0 que está aquí, que si bien podríamos anotarlo en la parte de las centésimas, tendríamos que anotar esto, ¿ya? 0,00, pero no vale la pena porque su valor es 0. Entonces, lo que hacemos aquí es saltarnos hacia el 4, ¿ya? El 4, como está en el lugar de las milésimas, recordemos, unidades, décimos, centésimos, milésimas, el 4 iría acá, perdón, acá en este lugar, el dígito 4 iría en el lugar de las milésimas, y a su izquierda escribimos los ceros que corresponden, ¿ya? Incluyendo la parte entera. ¿Ya? Entonces, ese 4 en realidad lo que vale es 0,004. Pausa. Atención. Entonces, este número está compuesto por un entero, está compuesto por 8 décimos y está compuesto por 4 milésimos. Luego todo esto, para anotar bien la descomposición como corresponde, lo escribimos acá a la derecha de forma horizontal y separado por signos más, ¿ya? Donde tenemos un entero más
0,8, que se lee 8 décimos, más 0,004, que se lee 4 milésimos. ¿Ya? Y ahí tendríamos listo entonces este ejercicio que lo estamos ocupando de ejemplo en la guía de trabajo. ¿Ya? Luego viene este ítem de la actividad de la guía que dice: compara en cada caso los números decimales y luego coloca el símbolo mayor, menor o igual. ¿Ya? Y para eso vamos a recordar cómo se usan esos símbolos. ¿Ya? Supongamos que tenemos el número 3 acá. ¿Ya? Y acá tengo el 2. ¿Ya? Como el 3 es mayor y el 2 es menor, utilizamos este símbolo, ¿ya? Siempre apuntándose al menor. Y se lee: 3 es mayor que 2, ¿ya? En cambio, vamos a utilizar ahora otro ejemplo. ¿Qué pasaría si los números fueran diferentes? En diferente orden, perdón. El 2 lo colocamos acá, el 3 allá. Sabemos que el 2 es menor y que el 3 es mayor. Por lo tanto, ahora el símbolo estaría escrito así, ¿ya? En donde el mayor está a la derecha y el menor a la izquierda. Y se lee: 2 es menor que 3. Ahora bien, ¿qué pasaría si tuviéramos esto? Un 3 y un 3. Estos dos números son iguales. Por lo tanto, el símbolo que utilizamos es el de las dos rayitas horizontales, que significa es igual que. Entonces leemos 3 es igual que 3, ¿ya? Para no olvidar la forma de utilizar este signo, estos signos, mejor dicho, es pensar en lo siguiente. Siempre la abertura del símbolo va a ir hacia el número más grande y la puntita chiquitita, ya lo que es más pequeño que la puntita del símbolo, apunta hacia el menor. ¿Ya? ¿Ven? Abertura grande hacia el mayor, puntita pequeñita hacia el menor. ¿Ya? La puntita pequeñita hacia el menor y la abertura grande hacia el mayor. ¿Ya? En cambio, cuando son iguales, usamos las dos rayas idénticas. ¿Ya? Para comparar números decimales hay que hacerlo con mucho cuidado porque son diferentes a los números naturales. ¿Ya? No siempre el número que tiene más dígitos es mayor que el que tiene menos dígitos. ¿Ya? Hay que fijarse cuidadosamente en cómo son las cifras que tiene cada número. ¿Ya? Veamos este primer ejemplo que tenemos acá. Le vamos a llamar ejemplo A. ¿Ya? Tenemos el número decimal 2,6 y el número decimal 2,497. En realidad debiésemos leerlo como 2 enteros, 6 décimos y 2 enteros, 497 milésimas. ¿Ya? Si nos fijamos bien en ambos números decimales, ¿ya? La parte entera es 2. Por lo tanto, hasta ahí los números decimales serían iguales, ¿cierto? Porque la parte entera es 2 y aquí también la parte entera es 2. ¿Ya? Sin embargo, si nos fijamos en la coma y en los dígitos que hay hacia su derecha, cambia un poco la cosa, ¿cierto? Si nos fijamos en este número de acá, las décimas que tiene son 4, las centésimas que tiene son 9 y las milésimas que tiene son 7. ¿Ya? En cambio acá, las décimas que tiene son 6. ¿Ya? Y si nos fijamos bien, aparentemente no hay centésimas ni milésimas. Entonces, uno de los métodos más antiguos para poder comparar números decimales es igualando la cantidad de dígitos utilizando ceros. Como acá tenemos un dígito, dos dígitos y tres dígitos, y acá tenemos un solo dígito, los otros dos que aparentemente faltan lo podríamos rellenar con ceros. ¿Ya? Entonces, decir 2,6 va a ser lo mismo que decir 2,60 y va a ser lo mismo que decir 2,600. Por lo tanto, si pensamos en ¿qué número es mayor? ¿2,600 o 2,497? Es mayor, por supuesto, el número 2,600. Entonces utilizamos este símbolo, ¿ya? Y leemos de la siguiente forma. 2 enteros, 6 décimas es mayor que 2 enteros, 497 milésimas, ¿ya? Veamos este segundo ejemplo, que también se presta mucho para confusiones. Aquí hay muchos estudiantes que se equivocan al momento de comparar. Tenemos acá el número 0,002 y el número decimal 0,2. Si lo leemos formalmente, acá tenemos 2 milésimos y acá tenemos 2 décimos.
Recordemos que esta es la parte entera. Bueno, aquí también falta notar eso. ¿Ya? Aquí tenemos la parte entera, que son las unidades. Acá tenemos 0 décimos, 0 centésimos y 0 milésimos. ¿Ya? Se puede decir en masculino o en femenino. Podemos decir milésimos con A, con O, perdón, o milésimas con A. Igual que aquí, centésimos o centésimas. Acá décimos o décimas. ¿Ya? Luego acá tenemos 0 unidades y acá tenemos 2 décimos. Y nos damos cuenta que sucede algo similar a lo anterior, ¿cierto? Si tenemos la parte entera que es 0 aquí y 0 enteros acá, serían iguales, ¿cierto? Pero si vamos mirando de a poquitito, acá tenemos 0 décimos, 0 centésimos, 2 milésimos, tenemos 3 dígitos decimales. En cambio acá tenemos solamente 1. Y dijimos que para poder comparar tenemos que anotar ceros en los lugares donde no los hay. Entonces, como no hay un dígito para las centésimas ni para las milésimas, vamos a anotar ceros. ¿Ya? Entonces aquí hacemos una equivalencia y pensamos en que 0,2 es lo mismo que decir 0,20 y es lo mismo que decir 0,200. Entonces al preguntar, ¿qué es mayor? ¿0,002 o 0,200? En este caso, obviamente, es mayor el número que está aquí a la derecha. Entonces vamos a decir, vamos a ocupar este símbolo. ¿Ya? Y leemos, 2 milésimos es menor que 2 décimos. ¿Ya? Mucha atención ahora con este último ejemplo. Vamos a colocarle letra C. ¿Ya? Y tenemos acá el número 3,5 y acá el número 3,50, que debiésemos leerlo como 3 enteros, 5 décimos. ¿Ya? Y este número debiésemos leerlo como 3 enteros, 50 centésimos, ¿ya? Porque tiene 2 dígitos. Ahora bien, si pensamos que acá hay 2 dígitos decimales, y acá hay un dígito decimal, y no vemos centésimos, al igual que acá, debiésemos completarla con un 0. Entonces aquí ocurre lo siguiente, tenemos una equivalencia, ya que 3,5 es lo mismo que decir 3,50. Incluso si agregáramos otro 0 más, también tendríamos en ambos casos 3,500. ¿Ya? Pero no es necesario anotar tantos ceros, porque en este caso solamente tenían 2 dígitos decimales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una equivalencia. Y vamos a decir que 3 enteros, 5 décimos es igual a 3 enteros, 50 centésimas. Espero que se haya entendido con estos 3 ejemplos cómo poder desarrollar esta parte de la guía. ¿Ya? Con estos ejercicios que tenemos acá, a practicar en casa. ¿Ya? Entonces ahora les voy a explicar cómo desarrollar esta parte de la guía que dice ordena cada serie de números decimales de menor a mayor. ¿Ya? Bueno, para eso, para saber ordenar números decimales, antes primero había que aprender cómo compararlos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, tenemos 2 ejemplos que también aparecen en la guía como ejercicios, pero la idea es que aprendan a través de esos ejercicios que van a quedar como ejemplos resueltos. ¿Ya? Así que mucha atención. Letra A, dice aquí 0,25, 2,05, 2,5. Y lo que vamos a hacer es ordenarlos de menor a mayor, o sea, del más chico al más grande. Y lo primero que tenemos que tener claro es la cantidad de dígitos que tiene cada número. ¿Ya? Por ejemplo, dice acá 0,25, ¿cierto? En la parte de las unidades tenemos 0 enteros. ¿Ya? Acá en la parte de las unidades tenemos 2 enteros y en la parte de las unidades tenemos 2 enteros. Por lo tanto, aquí ya podemos sacar una conclusión. Como aquí hay 2 enteros y 2 enteros y este numerito de acá tiene 0 enteros, ya sabemos que este número es el primero de nuestra lista y lo vamos a colocar acá, ¿ya? 0,25, ¿ya? Entonces ahora tenemos que saber cuáles van a ir en este lugar y en este lugar, ¿ya? Y para eso podemos seguir comparando a través de los dígitos. Como este número y este número tienen 2 unidades o 2 enteros en la parte entera, seguimos mirando la parte decimal. Y en la parte decimal, en las décimas, acá este número tiene 0, pero este numerito tiene 5. Entonces nos damos cuenta
sin tener que mirar más allá de las centésimas, ¿ya? Nos damos cuenta al tiro de que este sería menor, ¿ya? ¿Por qué sería menor? Porque tiene 0 décimos, en cambio él tiene 5 décimos. Incluso si seguimos mirando las centésimas, ¿ya? Y le agregamos el dígito, al igual como aprendimos delante en la comparación, ¿ya? Diríamos que este número es 2,05 y que este número es 2,50, ¿ya? Entonces, este sería nuestro número que va al medio, ¿ya? 2,05, y este sería el número que va al final, 2,50, ¿ya? En realidad no tenía un 0, así que lo anoto de este modo nomás, ¿ya? Conclusión y respuesta. Ya están listos todos los números. Está listo ese y está listo ese. Conclusión y respuesta. Los números que están acá serían en el orden de menor a mayor: 0,25, 2,05 y 2,5. En realidad, si se fijan bien, no hubo necesidad de cambiar el orden porque ya venían ordenados. Pero, obviamente, había que hacer el trabajo de verificar que estuvieran correctamente ordenados desde el más pequeño hasta el más grande, ¿ya? Veamos ahora el otro ejemplo, ¿ya? Vamos a aplicar un método un poquito diferente. Para eso lo que yo recomiendo es anotar todos los números decimales en una hoja aparte, en un cuaderno o en algún espacio en blanco, y al anotarlos, escribo tal cual como son sus dígitos, uno arriba sobre el otro, ¿ya? 8,003, lo anoto acá, 8,003, 8,3 lo anoto acá, 8,3, y por último 0,83 lo anoto acá, 0,83. Y si nos fijamos, me queda todo encolumnado. Me quedan acá las unidades, me quedan acá las comas, me quedan acá los décimos, los centésimos y milésimos. Y así podemos observar los dígitos que, entre comillas, faltan. Entonces acá, como el 8,3 no tiene centésimos ni milésimos, le agregamos 2 ceros. Acá el 0,83, que no tiene un dígito de milésimos, le agregamos un 0. Entonces así nos sale más fácil visualizar qué número sería el menor, cuál sería el mayor y cuáles son los que van entre medio, ¿ya? Tenemos entonces 8,003, 8,300 y 0,830. Si nos fijamos bien, el número menor sería este que está acá, ¿ya? Entonces lo voy a anotar aquí, 0,83. Que aquí lo habíamos anotado como 830, pero era solamente para comparar, ¿ya? Entonces ese número está listo y va en este lugar. Luego tenemos que ver en qué orden van el 8,003 y el 8,300. ¿Qué número tendría que ir acá en esta posición? ¿Cuál de estos dos números tendría que estar acá? Tendría que estar el 8,003, ¿cierto? Porque acá tiene, a diferencia del otro número, acá la parte decimal sería 003 y acá sería 300. Entonces este iría en segundo lugar y tenemos ahí 8, voy a agachar mejor ya, 8,003, que está ahí, ¿ya? Y finalmente nos quedaría, por lógica, este último número que es el 8,300, en realidad originalmente está escrito como 8,3, ¿ya? Y sacamos la conclusión ahora de que estos números ordenadamente de menor a mayor serían 83 centésimas, 8 enteros, 3 milésimas y por último 8 enteros, 3 décimas. ¿Ya? Bueno, espero que hayan entendido con estos dos ejemplos para que puedan desarrollar la última parte de la guía. ¿Ya? Existen varios métodos para comparar números decimales. Y aquí les traté de explicar los dos más utilizados, ¿ya? Y van hartos ejercicios para que puedan practicar y aprender y que esto quede muy bien incorporado en su aprendizaje matemático para que podamos después aprender a sumar y restar números enteros. Muchas gracias, queridas y queridos estudiantes.